¿Ya empezamos, doctora? No, voy a pasar lista, permítanme tantito. No, nada más que me contestes. Gracias. Abigail. Presente, doctora. Gracias. Alan. Presente, doctora. Gracias, Ricardo. Presente, doctora. Kevin. Presente. Gracias, Paola. Presente, doctora. Gracias, Fernanda. Presente, doctora. Gracias, Claudia Angélica. Presente, doctora. Gracias, Carla. Gracias, Jocelyn. Presente, doctora. Gracias, Rosa Isabel. Presente, doctora. Lotzin. Presente, doctora. Jessica. Gracias, Jessica. Presente. Gracias, Juan Armando. Presente. Gracias, Dana. Presente, doctora. Muy bien, vamos a comenzar, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros vamos a ver hoy lo que es toxicología 2, que engloba benzodiazepinas, cocaína e inhalantes. Siguiente, por favor. Bueno, principalmente vamos a hablar de las benzodiazepinas y las benzodiazepinas las vamos a definir como fármacos hipnóticos relajantes que tienen aplicaciones en tratamientos como el insomnio, en tratamientos neurológicos, psiquiátricos, trastornos musculares y la medicación preanestésica. Siguiente, por favor. Las benzodiazepinas tienen diferentes efectos y estas mismas pueden presentar manifestaciones clínicas que nos den como un indicador de toxicidad. Y en cuanto a toxicidad, tenemos la toxicidad aguda, que nos puede dar como manifestaciones en el paciente, datos o, bueno, signos como somnolencia, puede presentar también una debilidad generalizada, hiporreflexia, ataxia, disartria, nistagmus y deterioro del estado de conciencia. ¿Qué vamos a encontrar en estos pacientes a la exploración física? Principalmente encontramos lo que es hipotermia, luego, bueno, posteriormente miosis, depresión neurológica, depresión respiratoria, y también en estos pacientes encontramos lo que puede ser taquicardia, hipertensión o hipotensión arterial, hasta la coma y muerte. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse un esquemita donde podemos nosotros visualizar qué es lo que podemos encontrar en los pacientes que se encuentran intoxicados por benzodiazepina, y en la clínica les pusimos, o bueno, en este esquema, algunos datos que nos pueden ser de gran ayuda para poder nosotros identificar que este paciente puede encontrarse con algún signo de toxicidad, y también los ejemplos de algunos medicamentos que se pueden emplear y que pueden tener estos mismos efectos en los pacientes. Y pues aquí tenemos el ejemplo de las benzodiazepinas, que es el tema principal. Siguiente, por favor. Bien, es importante decirles que las benzodiazepinas se van a expulsar por medio de la orina. Y para poder nosotros identificar que el paciente tiene alguna intoxicación por benzodiazepinas, son necesarias algunas pruebas de laboratorio. Por ejemplo, podemos realizar alguna determinación cualitativa de orina por el método de ELISA,
y una determinación cuantitativa en sangre y de orina, que por ejemplo en este caso podemos utilizar una espectrofotometría de masas, y en la siguiente tenemos otra. ¿Me puedes pasar, Armando, por favor? Tenemos unas pruebas de detección de benzodiazepinas, como es el inmunoensayo de polarización de fluorescencia y la prueba de inmunoensayo multiplicada por enzimas. Estas pruebas son no tan comunes y son de costos elevados, pero principalmente son para la detección de benzodiazepinas. Siguiente, por favor. Bueno, encontramos también algunos datos característicos en lo que son las intoxicaciones por benzodiazepinas, y las benzodiazepinas generalmente van a comprometer al sistema respiratorio de nuestro paciente. No es muy común que esto se pueda dar, pero son manifestaciones clínicas que se pueden encontrar de alguna manera. Generalmente cuando estos pacientes ingieren las benzodiazepinas, pues de manera oral. Un compromiso respiratorio en este paciente va a ser de gran significado para poder nosotros determinar que pueden encontrarse con alguna toxicidad, ya que cuando ellos ingieren este tipo de medicamentos, podría decirse que se encuentran en un proceso de sedación. En el caso de que las benzodiazepinas se administren de manera intravenosa, esto va a provocar, al contrario de una administración oral, que nuestro paciente pueda tener una depresión respiratoria mayor y un rápido aumento de las concentraciones de la misma en lo que es el sistema nervioso central. Siguiente, por favor, Armando. Bien, tenemos casos severos de intoxicaciones por benzodiazepinas que pueden producir que nuestro paciente pueda caer en coma. Y generalmente las benzodiazepinas que más nos pueden causar este tipo de daños es, un ejemplo, el alprazolam, que por lo que yo leí es cuando se da, si se llega a dar en sobredosis, si se llega a dar muy frecuentemente, puede ocasionar este estado de coma en nuestros pacientes. Solamente hablando de este medicamento en específico. Siguiente, por favor. Aquí les puse una tabla de las benzodiazepinas de acuerdo a su clasificación de eliminación. Es decir, si su eliminación es corta, intermedia o prolongada, y cuáles son algunos tipos de benzodiazepinas que podemos encontrar de acuerdo a la clasificación de eliminación. Como pueden ver, en la parte derecha de la tabla tenemos el inicio de acción, en donde encontramos, se puede decir, como más comunes, la eliminación prolongada en el tercer recuadro, que en este podemos encontrar las que más se ocupan, que es el diazepam. Es importante saber cómo es su manera de eliminación, por dónde es y cuál es su tiempo de acción del medicamento, para que así podamos determinar cuáles son los daños que puede producir en el paciente en sobredosis. Siguiente, por favor. Bien, aquí es otra tabla en donde les habla acerca de las acciones que tienen como tal las benzodiazepinas y cuáles son algunas de estas benzodiazepinas que pueden provocar tanto una concentración como una disminución de las mismas, y también pueden causar algunos efectos depresores. Generalmente tenemos interacciones con las benzodiazepinas que pueden provocar en el paciente ciertos efectos, como por ejemplo en el caso de un medicamento que es la eritromicina. Hablando de un ejemplo, si nosotros hacemos que este medicamento interaccione con las benzodiazepinas, pueden causar una baja o aumentar una concentración de benzodiazepinas en lo que es el sistema nervioso central. Y hablando de algunos otros medicamentos, como por ejemplo el alcohol, las benzodiazepinas conjugadas con el alcohol pueden aumentar los efectos depresores en lo que es nuestro paciente. Siguiente, por favor. Bien, hasta ahí es todo de benzodiazepinas. ¿Tienen alguna duda? No, Dana, gracias. Gracias, Clau. Bien, ahora vamos a ver los inhalantes. Los inhalantes ¿Me escuchan? Ahora Sí, sí ya. doctora. Ok, nada más de benzodiazepinas para reforzar.
¿Cuáles las benzodiazepinas son inhibidoras o excitatorias? Inhibidoras. Ok, Inhibidoras. ¿cuál es la vía que está afectada en las benzodiazepinas? Pues va a estimular GABA. ¿Y cuál sería la sintomatología de una persona que está intoxicada por benzodiazepinas? Pues en lo que yo leí puede tener somnolencia extrema, obviamente va a tener, puede tener bradicardia, va a tener respiraciones superficiales y lentas. Y ya dice que muy grave, pues puede causar el coma y también pues nos va a ocasionar lo que va a ser amnesia anterógrada. Ok, si llegara una persona intoxicada por benzodiazepinas, ¿cómo sería el abordaje que ustedes harían en un hospital? Pues hay que tener una valoración inicial, como afecta a nivel del sistema nervioso central y también hay una afectación a nivel de la conciencia. Hay que tener una escala de Glasgow, checar frecuencia cardíaca, presión arterial, la saturación de oxígeno. También hay que poner oxígeno con una mascarilla y hay que empezar una descontaminación digestiva. Y leí también que el antídoto que se utiliza es el flumacenilo. Se administra inicialmente un bolus de 0.1 a 0.5 miligramos en un minuto. Se espera un minuto de respuesta y en caso de que sea negativo se puede repetir el bolo y hasta un máximo de 1 a 2 miligramos. Es lo que yo leí de tratamiento. Así es. Primero es importante el interrogatorio, por supuesto la clínica generalmente no solo consumen benzodiazepinas, también pueden consumir cualquier otra sustancia. Hay que asegurar siempre la vía aérea porque las benzodiazepinas son depresoras, entonces dependiendo del tipo de persona y la cantidad que haya consumido se puede deprimir el sistema respiratorio, bueno, el sistema nervioso y a su vez ¿cómo se llama? El centro de la respiración y podría tener un paro. Hay que asegurar siempre la vía aérea, estar monitorizando el corazón y lo otro, siempre tener una vía permeable para justamente poder poner cualquier medicamento, como en este caso el flumacenil, que podría servir como un antídoto, aunque no en todos lados encuentran el medicamento, lo que sí es que hay que asegurar la vía aérea, estar hidratando a esa persona y cuidar la vía respiratoria. Eso sería lo más importante aquí con benzodiazepinas. ¿Dudas? ¿No? Ok, vamos ahora sí con inhalantes. Gracias, doctora. Bueno, hablando de inhalantes, los vamos a denominar como las sustancias inhaladas, que van a englobar pues una amplia gama de sustancias farmacológicamente diversas que se van a evaporar fácilmente. En este caso, pues cuando una persona va a abusar o abusa de estas sustancias, las va a agrupar por la vía del consumo en un lugar específico de lo que es el sistema nervioso central, y esto va a provocarnos un efecto psicoactivo. Siguiente, por favor. Bien, los inhalantes, yo leí que se van a clasificar en 3 grupos. En la tabla de la derecha les puse ejemplos de los grupos que podemos encontrar, de qué podemos encontrar en cada grupo más bien. En el grupo 1, lo que vamos a encontrar nosotros son los disolventes volátiles, los carburantes y los anestésicos. En el grupo 2, el óxido nitroso, y en lo que es el grupo 3, aquí encontramos los nitritos alquilovolátiles. También puede pasar con algún tipo de drogas que no se vaporizan con tanta facilidad como lo es el alcohol y la cocaína o, por ejemplo, alguna otra droga como es la heroína. Si observan la tabla que les puse del lado derecho, en lo que es el grupo 1 tenemos los disolventes y aquí también encontramos los que son los combustibles y algunos anestésicos. En el grupo 2, aparte del óxido nitroso, también podemos encontrar lo que son los disparos de brisa o también algunos anestésicos. Y finalmente en el grupo 3 encontramos los que son por ejemplo, algunos limpiadores o algunos gases o algunos vapores como es el aroma de los inciensos. Siguiente, por favor. Ok.
Tenemos algunos inhalantes que son más comunes que otros y generalmente las sustancias inhaladas de las que se abusa con mayor frecuencia van a ser los hidrocarburos, los afilácticos, aromáticos, halogenados de lo que son el grupo 1 que ya les había comentado anteriormente. Y en este caso son inhalantes a los que el paciente o la persona puede acceder de manera muy rápidamente, que son accesibles al alcance de la mano. Y en este caso también se abusa de los nitritos al kilo o también se les denomina poppers. En este caso el prototipo va a consistir en ampollas de nitrito de amilo diseñadas para tratar lo que es la angina de pecho, que se van a abrir como con un tapón y se van a inhalar. Son algunos tipos de inhalantes muy comunes que podemos encontrar. Siguiente, por favor. Bien, la epidemiología de este tipo de situaciones es más común en las personas o en los niños más bien de 14 a 15 años de edad. O sea, a esta edad es cuando generalmente comienzan los inicios de las personas que consumen algunos tipos de inhalantes y el empleo de estos inhalantes suele declinar hacia los 17 y 19 años de edad, pero puede continuar en algunos casos hasta que son adultos. ¿Cuáles van a ser las condiciones en las que más podemos encontrar este tipo de situaciones? Pues generalmente se va a asociar a condiciones de delincuencia, a condiciones de comportamiento criminal, comportamiento suicida y también en mayores actitudes antisociales. También encontramos en condiciones de desorganización y en conflictos familiares o antecedentes de abuso o de violencia. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de lo que es el mecanismo del abuso de los inhalantes y de algunos efectos que se pueden encontrar. En este caso, lo que son los vapores del producto van a inhalarse, el paciente o la persona los va a inhalar a través de la boca o de la nariz en su envase original. No sé, por ejemplo, si recuerdan que muy comúnmente se escucha que tenemos el resistol y directamente se va a inhalar de lo que es el envase del mismo. En este caso, los abusadores también pueden inhalar de los vapores, ya sea de un trapo, no sé, de estopa o de algún otro lugar donde se pueda absorber y ellos también lo puedan inhalar de este mismo y se le va a denominar jadeo. En algunos aerosoles, por ejemplo, se van a rociar directamente en lo que es la nariz o la boca y en el caso de los disolventes volátiles pueden aplicarse en lo que es la mucosa nasal o, por ejemplo, en alguna superficie cercana como las uñas o el cuello, que a ellos los hagan tener cerca para poder inhalarlos. Siguiente, por favor. Bien. En el caso del gladding, se va a referir a la inhalación de los ambientadores en aerosol, que es el que ya les había comentado anteriormente. Y también tenemos un mecanismo en el que se ocupan productos de limpieza y en este caso, referentemente, limpieza del ordenador y de aparatos electrónicos personales en aerosol mediante la colocación de la salida de lata en la boca o la nariz. En este caso, podríamos estar hablando del limpiador del teclado que ocupamos en la computadora. También podría utilizarse como un inhalante muy cercano que podrían tener a la mano. Y finalmente, tenemos otro mecanismo que es colocar una bolsa de papel o de plástico que contenga la sustancia que se esté inhalando en ese momento cerca de la boca o de la nariz o también sobre la cabeza. Siguiente, por favor. Las sustancias que se van a inhalar se van a absorber realmente muy rápido a través de los pulmones y esto va a provocarnos que tengamos efectos inmediatos muy breves. Se van a metabolizar principalmente en lo que es el sistema hepático, en el citocromo P450 y estas sustancias inhaladas, a excepción de los nitritos, van a ser depresivos que van a actuar directamente sobre el sistema nervioso central a través de pues una amplia gama de mecanismos. Siguiente, hermano, por favor. Bien, aquí vamos a hablar un poco acerca de cómo se metaboliza un poco este tipo de inhalantes. Principalmente van a afectar a lo que es el receptor opioide, que probablemente va a desempeñar un papel en los efectos analgésicos del óxido nitroso, pero también pueden existir pruebas de los efectos sobre el comportamiento mediado por el ácido aminobutírico o GABA.
En este caso, los hidrocarburos volátiles también van a ejercer efectos GABAérgicos y probablemente desempeñen un papel en la inhibición del neurotransmisor glutamatérgica y afecta el N-metil de aspartato o los receptores de NMDA. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué efectos podemos encontrar en las personas después de haber realizado este tipo de inhalaciones? Los efectos inmediatos de la inhalación de, por ejemplo, disolventes, carburantes, anestésicos, van a ser similares a las etapas tempranas de lo que es la anestesia. También en los pacientes podemos encontrar lo que es euforia, que va a seguir después de la euforia alguna somnolencia o una cefalea persistente, y generalmente son personas que tienen como unos periodos muy largos de sueño, que se van a llevar o se van a encontrar después de que el paciente o la persona haya llevado a cabo esta acción. Cuando el paciente o la persona va aumentando la dosis de estas sustancias, se va a producir ya defectos en el habla. También podemos encontrar mareo, diplopía, una marcha atáxica y algún tipo de desorientación. Y finalmente, pues el empleo prolongado de este tipo de inhalantes puede provocar alucinaciones visuales. En este caso, ¿qué va a pasar con las mucosas? En el caso de las mucosas, se van a irritar y van a manifestarse como rinorrea, epistaxis, pueden presentar también estornudos, algún tipo de tos, salivación excesiva y una inyección conjuntival. Y en algunos pacientes también pueden experimentar lo que son las náuseas, vómitos, diarrea, calambres intestinales o sibilancias. Siguiente, por favor. Bueno, en los datos de morbilidad y mortalidad tenemos que puede ocasionar consecuencias neurotóxicas mayores del abuso de sustancias inhaladas, como ataxia cerebelosa, neuropatía craneal, encefalopatía, ya sea aguda o crónica, neuropatía óptica, parkinsonismo o neuropatía periférica. Y puede haber causas de muerte, ya sea agudas o tardías. En las agudas tenemos como síndrome de muerte súbita del inhalador, o indirectas como sofocación, aspiración, traumatismo, ahogamiento, fuego o incluso otras. Y ya hablando de las tardías, tenemos miocardiopatía, toxicidad del sistema nervioso central, causas hematológicas, carcinoma hepatocelular o toxicidad renal. ¿Cómo vamos a detectar el abuso de estas sustancias? Bueno, tenemos que las personas que son crónicas abusadoras tienen poca higiene y poco cuidado de su cabello, tienen pérdida de peso por la disminución de la ingesta de calorías, tienen dolencias crónicas como fatiga, rinitis, conjuntivitis, epistaxis, ulceraciones orales o nasales, y pueden predominar las alteraciones neuropsiquiátricas como la confusión, la escasa concentración, la depresión, la irritabilidad, la hostilidad o la paranoia, y suelen oler a sustancias, ya sea por su aliento. También se debe sospechar el abuso cuando se encuentran debajo de las camas o en sus habitaciones estas latas de pintura de aerosol que puedan tener posibles inhalantes, y también un comportamiento más en los adolescentes como apatía, malestar, escaso apetito, cambio significativo de la elección de amigos o de sus actividades, disminución de rendimiento escolar y otros signos como les mencioné en la diapositiva pasada. Y se han buscado alternativas para la prevención del abuso de sustancias inhaladas, como por ejemplo limitar la venta de esos productos, pero es poco factible, ya que son legales, son universalmente disponibles y tienen una aplicación legítima. Y también se ha visto la reformulación del producto, sustituyendo el hidrocarburo por otras sustancias, pero esta muchas veces es poco factible económicamente y puede disminuir la eficacia del producto. Los abusadores intoxicados no suelen solicitar atención médica, solamente cuando su intoxicación amenaza la vida o ha provocado una lesión grave. El manejo médico comienza por la aplicación del ABC,
del soporte vital para evaluar y estabilizar al paciente, así como abordar cualquier lesión o toxicidad aguda específica. Se debe monitorizar estrechamente la hidratación y el estado cardiorrespiratorio, y ninguna medicación revierte la intoxicación aguda por sustancias inhaladas o ha sido útil en los síntomas de dependencia o de abstinencia. Y eso fue inhalantes. Seguimos con cocaína. Bueno. Ok, a ver, nada más de los inhalantes. ¿Son depresores o son excitatorios? Son depresores. También son depresores. ¿Cuál es la vía que está afectada aquí? Pues igual va a aumentar a GABA, o sea, los efectos de GABA. ¿Cuál sería entonces con ellos la sintomatología y cuál sería el abordaje? La sintomatología en ellos, doctora, pareciera ser muy similar a la de las benzodiazepinas, pero en este caso tenemos euforia y también presentan desorientación y algunos efectos visuales. ¿Y el abordaje? Es para todo el grupo, no nada más para ellos. De hecho, la pregunta es para el grupo. Pues igual se tiene que hacer una revisión, el mantenimiento de la vía aérea, también el monitoreo de los líquidos. Y bueno, yo había leído que se podía también dar lo que es el azul de metileno al 1%, pero no encontré como que más en esos, pero sí se pueden ocupar, pero principalmente es pues el manejo de la permeabilidad de la vía aérea y la reposición de los líquidos. Ok, es importante porque aún es más común que el consumo de inhalantes sea con otra cosa, entonces deben tomar en cuenta esto. Es importante el interrogatorio y les reitero, es importante tener una vía aérea permeable y también una vía vascular en caso de que estas personas sufran intoxicación grave. Generalmente las personas que son consumidoras de inhalantes pues son personas que viven en situación de calle, que no están bien alimentadas, que tienen alguna otra enfermedad. Entonces es importante que el abordaje para ellos sea integral y que busquen si son consumidores de cualquier otra cosa, porque si usaron, por ejemplo, benzodiazepinas y también inhalantes, pues se van a deprimir más rápido que si usaron cualquier otra sustancia. Así que el abordaje tiene que ser integral para estas personas y tener cuidado si consumieron alguna otra sustancia. ¿De inhalantes tienen alguna duda? Ok, vamos con cocaína. Sí. Bueno, la cocaína es una sustancia estimulante del sistema nervioso central y es un agente simpatomimético y se obtiene de la hoja de la coca. Su nombre científico es la hidroxilon-coca y se forma tradicionalmente como cocaína sal, clorhidrato o sulfato de cocaína. Es un polvo blanco, ligeramente picante al gusto y con leve olor aromático. Es termolábil y muy difusible en agua. Esta es una propiedad que permite su absorción en la mucosa de la nariz. Va a potencializar la acción de la norepinefrina, de la serotonina y de la dopamina. Puede haber varios métodos de uso. Tenemos la inhalación. Estos cristales de cocaína son triturados hasta pulverizarlos y se colocan en líneas sobre superficies duras y lisas. En cada línea son 10 a 35 miligramos de cocaína. El usuario inhala el polvo por medio de un cilindro de papel que se introduce en la nariz y se absorbe el polvo en la mucosa de la nariz. Su efecto eufórico empieza en pocos minutos y dura de 20 a 45 minutos. Después sobreviene el insomnio, la irritabilidad, la depresión y a su vez induce el empleo continuo de la droga. También es fumado. Es posible usarlo con el crack o también se mezcla con el cigarro.
Y también puede ser calentado en pipa y ser inhalada. Esta, al ser fumada, la cocaína se absorbe rápidamente a través de la circulación pulmonar, pasa al cerebro en menos de 10 segundos. El efecto eufórico se intensifica y se condensa en 3 a 5 minutos y es seguido por un estado agudo de disforia, ansiedad con gran compulsibilidad y esto en muchos casos. También se aplica endovenoso. Con frecuencia se trata de adictos endovenosos a múltiples drogas que recurren a la cocaína cuando sus preferencias habituales no están disponibles. Por esta vía la cocaína causa demasiada hiperactividad y excitación en algunos adictos, quienes prefieren combinarla con otras drogas como la heroína. ¿Cómo va a ser su toxicocinética? En la inhalación, su concentración máxima es de 15 a 60 minutos en plasma y su efecto eufórico se produce después de los 15 o 20 minutos. En la ingestión, la cocaína alcanza sus niveles máximos en sangre entre 50 y 90 minutos y se absorbe mejor en el medio alcalino del intestino delgado que en el medio ácido del estómago. Cuando se fuma, se absorbe de manera rápida y completa en la circulación pulmonar y el efecto psicológico y fisiológico de 15 miligramos de esta forma es similar al obtenido con 20 miligramos por vía endovenosa. La euforia se produce entre 6 y 11 minutos y en la endovenosa es muy similar cuando es fumada, aunque los efectos fisiológicos y psicológicos aparecen varios minutos antes. ¿Cómo va a ser su clínica? Primero tenemos la estimulación temprana, que aquí en el sistema nervioso central hay euforia, locuacidad, excitación, aprensión, comportamiento irritable, midriasis, cefalea, náuseas, vómitos, mareos, temblores, psicosis, alucinaciones, sacudidas, bruxismo. En el sistema circulatorio hay un pulso acelerado, hay hipertensión arterial, fiebre, palidez y extrasístoles. En el sistema respiratorio hay aumento de la frecuencia respiratoria y profundidad en su respiración. Ya tenemos después la estimulación avanzada, que aquí va a haber en el sistema nervioso central convulsiones tónico-clónicas, hiperreflexia, status epilepticus, disminución de la conciencia. En el sistema circulatorio hay marcado aumento del pulso y de la presión arterial. Y en el sistema respiratorio hay cianosis, disnea y respiración irregular. Y ya después sigue la depresión. Y en el sistema nervioso central hay parálisis muscular, areflexia, coma y muerte. En el sistema circulatorio hay hipotensión, hipertermia, insuficiencia circulatoria, paro respiratorio, muerte. Y en el sistema respiratorio hay insuficiencia respiratoria, edema pulmonar, cianosis y muerte. ¿Cómo va a ser la eliminación de la cocaína? Esta desaparece con rapidez de la sangre y de los órganos, a comparación de otras drogas, y esta la vamos a ver en la semivida. ¿Cuál es la semivida? Es el tiempo que tarda la concentración en reducirse a la mitad. Esto en diferentes estudios se ha mostrado que va de 40 minutos a 90. Y la cocaína se transforma en varios metabolitos distintos, pero mayormente en la benzoilegonina. En las pruebas de laboratorio, precisamente vamos a determinar la presencia de este metabolito de la benzoilegonina en cromatografías de capa fina de muestras de orina. La cocaína no modificada después de la inhalación de una dosis de 1.5 miligramos por kilogramo llega a su máxima excreción en orina a las 2 horas y generalmente puede detectarse durante 8 horas y deja de aparecer después de 24 horas. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, puede haber un aumento del pulso y de presión arterial y de arritmias ventriculares. Puede haber manifestaciones psiquiátricas que van desde la euforia a la forma esquizofrénica. Puede haber síndrome de euforia, que esta se caracteriza por euforia, habilidad afectiva, aumento de la actividad intelectual, exagerado estado de alerta, hiperactividad, anorexia, insomnio, hipersexualidad y tendencia a la violencia. Y también puede ocasionar un síndrome de disforia, que esta se caracteriza por tristeza, melancolía, apatía, incapacidad para concentrarse, ilusiones dolorosas, anorexia e insomnio. ¿Cuál va a ser su anatomía patológica? En la piel, los adictos van a desarrollar con frecuencia callosidades del lado radial
de dedo pulgar. Esto por uso de encendedores portátiles. También va a haber excoriaciones en antebrazos y piernas como resultados de alucinaciones que sienten ellos pequeños animales debajo de la piel. Esto se llama el signo de Magnan. Y también para los que usan la vía endovenosa pueden desarrollar cicatrices planas y atróficas. También la propiedad vasoconstrictora de la droga contribuye a una necrosis del septum nasal junto con infecciones. La necrosis y la inflamación pueden ser extensas y dar origen a rinorrea, dolor, costras, epistaxis, congestión, anosmia, nariz en silla de montar, rinolalia, silbido y reflujo oronasal por la perforación del paladar duro, como lo vemos en las imágenes. Y bueno, ¿cuál va a ser su interacción con el alcohol? El alcohol, al ser una sustancia depresora, suelen disminuirse el efecto de ambas, pero esto va a ocasionar un aumento de la dosis y aumento de la repetición del consumo, lo que va a ocasionar un mayor riesgo de sus complicaciones físicas y de la dependencia a ambas sustancias. También cuando se juntan estas dos sustancias va a provocar un metabolito que se llama cocaetileno. Este puede ser tóxico para el miocardio, produciendo una menor capacidad de su contractibilidad. También tiene una interacción con los betabloqueadores. Los betabloqueadores deben ser evitados en cualquier caso cuando este paciente haya consumido cocaína, ya que pueden favorecer la acción alfa-1 estimulante vasoconstrictora periférica de la cocaína, con el consiguiente efecto deleterio sobre el consumo del oxígeno miocárdico. Y sería todo, profesor. Ok, de cocaína, ¿cuál es la vía que está afectada? Grupo, no es para el equipo, es para el grupo. Van a inhibir como tal lo que es la recaptación de noradrenalina, serotonina y la dopamina. ¿Cuál es excitatoria o es inhibitoria? Excitatoria. Ok, ¿cuál es el tiempo en el que nosotros vamos a poder ver el efecto de la cocaína? ¿Cuánto dura su efecto? Yo encontré que el efecto empezaba a los minutos y duraba entre 20 y 45. Ok. Y el tema de la vasoconstricción es muy importante porque cuando algún joven llega a tener algún dato de isquemia cardíaca, que no tenga un antecedente de una comorbilidad, sospechen de que pueda ser consumidor de cocaína. En los jóvenes no es común que tengan infartos, a menos que tuvieran alguna alteración cardíaca que pudiera condicionar esto, pero si no es así, sospechen de que esta persona es consumidor de cocaína. Otra cosa importante es que en las personas consumidores de cocaína son comunes los infartos mesentéricos. Entonces, deben tomar en cuenta esta parte. La doctora Teresita está aquí poniendo una pregunta. ¿Cuál es el metabolito que se forma cuando se combina la cocaína con el alcohol y qué daño puede provocar? Es el cocaetileno. Repítelo, doctora, porque no te escuché. Ah, el cocaetileno. ¿Y qué daño puede provocar? Doctora, ya había leído que podría provocar arritmias cardíacas y daño hepático. Ok, muy bien. Entonces, como dice la doctora, mucho más común es el consumo de alcohol con cocaína, así que deben tomar en cuenta el tipo de daño que puede provocar y cómo pueden llegar al hospital, porque esa es la intervención que ustedes deben tener. Como dice la doctora Teresita, es cardiotóxico, entonces las primeras manifestaciones que tendrán o que hay que cuidar es el corazón. Entonces, ¿cómo creen que sería el abordaje?
De lo que yo leí en abordaje, doctora, pues igual decía que teníamos que estar muy al pendiente, bueno, del ABC, que teníamos que ver precisamente la rehidratación con solución salina al 0,9%, que también teníamos que estar muy atentos porque podría provocar hipoglicemia, entonces también podríamos dar una solución glucosilada al 10%, y también decía que en pacientes muy graves donde ya se presentaran convulsiones o euforia muy grave, ahí sí podríamos dar igual benzodiazepinas precisamente para calmar estos ataques. Y obviamente pues monitorear lo que es lo que es el electrocardiograma para ver las arritmias cardíacas que se pueden formar. Correcto, y repetir, ¿no? O sea, lo primero que tienen que asegurar ahí es estar monitoreando el corazón porque es uno de los órganos blanco que va a tener el consumo de alcohol y de cocaína, que es muy común que ocurra y que es algo que va a llegar frecuentemente al hospital. ¿Dudas de este tema? Muy bien. Entonces, esto sería ya, concluiríamos con esto el tercer parcial. El examen lo estaríamos haciendo el día viernes. Va a ser en línea, así que todos deben tener las cámaras prendidas, sin pretexto alguno. No hay opción aquí de que se me fue el internet, no puedo. Si no tienen la cámara, no van a poder presentar el examen, por favor. Entonces, nos vemos el próximo viernes y pues bueno, estudien mucho, por favor. Si vienen imágenes, van a venir las imágenes que vimos y probablemente venga algo de algún parcial anterior, ¿ok? Listo. Profesor, Nos vemos el viernes. Que tengan buena semana. ¿en qué plataforma va a ser? Gracias, doctora. Va a ser por aquí. Ok. ¿Sale? Ok, Bueno, doctora, nos muchas vemos. gracias. Bye. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta doctora. luego, doctora.